Vamos a ver qué Era trata esta octubre de mierda. 2015 cuando mis papás podían concretar por fin las vacaciones que habían estado soñando desde varios años atrás, sin exagerar. Cuando mis hermanos y yo éramos niños, nos habíamos acostumbrado a tener unos días de vacaciones cada año, casi siempre en alguna playa del país, pero se nos vinieron Las playas de entonces temporadas Bolivia, negras perro. para la familia, que abordaron enfermedades y Apenas. problemas Y económicos, y entonces, pronto estos paseos anuales se convirtieron solo en un recuerdo. Casi 5 años después, logramos por fin volver a tenerlas en un puente. Esta vez no era a el una puente. playa, al contrario. Ante el calor que azotaba la ciudad, decidimos buscar un lugar más contrastante y económico. Un lugar en el bosque, frío, donde pudiéramos despertar y oler la niebla por la mañana. ¿Qué mío, marica, qué mío? Mis padres eligieron unas ¿Ya que cabañas huele que la ya nos niebla habían o qué? recomendado Yo unos no tíos. sé. Y la Pero verdad, yo me hay que oler emocioné la porque niebla, ¿me llevaba una entiendes? clase de fotografía en la universidad y sentía que el bosque me daría buenas ¿A qué huele la oportunidades de niebla cuando usted acabarme sale algunos a estudiar carretes por las y mañanas? poder llevar algo interesante a la siguiente Para clase. a caño. Llegamos cansados luego de ese Caño. viaje en carretera Qué loca. y recuerdo muy bien que yo Es a que, partir de ahí ahí disculpe, perro, pero eso no es niebla. necesitaba darme una larga Ya ducha se pues lo me digo. sentía muy cansada. Sin embargo, tuvimos que esperar hasta que el señor, dueño de la cabaña, llegara, media hora después de nosotros, y nos enseñara el lugar y sus alrededores. Nos explicó algunas cosas y luego nos señaló una vereda que era un atajo hacia el pueblo, en lugar de dar la vuelta tan larga por la carretera Un que cafetal acabábamos por de allá, ni llegar. el hijo de madre. ¿Cuánto se lo apuesta? Me pueden llamar si quieren, dijo, pero hay muy poca señal aquí. Yo me salgo y me voy hacia aquel árbol, nos dijo señalando, porque siento que allá agarra un poco más. Tenía Nos una dejó mía, solos. man, y se comiera. Mis hermanos Sí, se pusieron a se corretear fue al afuera árbol con una por allá. pelota, a pesar de que Darle se duro hacía al la árbol. noche, y mis papás sacaron la despensa que llevaban para empezar a hacer de cenar. Ya. Yo aproveché Tragar para como darme un ese hijo de baño madre. caliente que tanto necesitaba. No había una gran vista en el lugar, aunque estábamos muy alto, porque los árboles nos rodeaban, pero se veía justo como en las fotos, y la niebla incluso comenzaba a rodear los pinos, a la cabaña, a nosotros. Me metí a bañar, y por un momento escuché como que me hubieran hablado. Cerré la regadera y pregunté en voz alta, pero no me respondieron. Continué bañándome y Le escuché algo dijeron, más, hey, pero picha corta. no sabía identificar bien qué era. Decidí no Le hacerle dijeron que caso. te dice Valemonda. A final de cuentas, estábamos en un bosque y yo no tenía mucha familiaridad con los sonidos de la naturaleza. De veras. Terminé de bañarme y lo seguí escuchando. Era como un animal, como algo que rascaba detrás de la pared, recorriéndola desde el techo hasta el piso. Pensé que era quizás una rama detrás del baño, aunque no vi ningún árbol tan cerca a la cabaña La cuando dimos la rama, vuelta ay, por papá. fuera. Pero bueno, estaba segura que no había nada de qué preocuparme, tanto que ni siquiera le dije a mis papás. Pero esa noche soñé muy feo. A mí fue la única a la que le ¿Soñó? tocó habitación sola, y escuché toda la noche como si algo respirara muy cerca de mí. Creo que esta calentura me dio en algún momento, y me había despertado ya varias veces sintiéndome muy mal. El El peor que COVID, respiró. parce. El En COVID. una de estas No. veces que desperté, vi mi puerta abierta y a mi mamá en ella, Sentido, observándome. weón. Le pregunté que qué pasaba y me Sí, dijo que solo monda, quería checar que todo Le di una estuviera bien. mondaquera. Entró a revisar mi ventana y me dio un beso de buenas noches. Ahorita vengo. ¿La mamá o el Dijo. tío, perro? ¿Cómo van Me a dar voy a quedar vueltas? contigo. La mamá, la mamá. Ah, Ya por la mañana, y sintiéndome un un poco besito del mejor, tío. Ay, papá. me platicaron todo. Todo lo que había pasado la noche anterior, mientras preparaban café. Mis hermanos escucharon que Cafecito. alguien estaba caminando por el piso de madera que rodeaba a la casa. Uno de ellos se había quedado dormido en Agoniante. la sala. Eso estaba yo pensando. Esas historias más culas que las Le del decía que se Dragonian. calmara, que seguramente no era Sí, nada. A lo mejor hay venados por aquí, o algo así, pero tú tranquilo.
entonces los escuchó él también, y se dio cuenta de que si era algo en 2 patas, caminando alrededor de nosotros. Algo grande. Como mi Se fueron pichula, corriendo a perro. despertar a mi papá sin hacer ruido, y él buscó algo No, con que eso salir a serían revisar. 3 piernas. Fue en ese momento cuando mi mamá fue a checarme a mi 3 cuarto. centímetros, brutal, perro. Salieron mi Obvio, papá y una mis anaconda, hermanos, si pilla. tomaron cuchillos de la cocina, un bat, y así salieron a revisar. Ay, perro. Aunque escucharon movimiento entre los árboles, no lograron ver nada. La oscuridad de esa noche en el bosque, sin luna y rodeados de árboles altos, era total. Yo Se imagina supuse por ahí que un como me violador sentía mal, mirándolo. De la mi mamá se nada. había quedado Mira, el como resto el que de la noche. empezaba a aparecer. Como el que aparece. Esa Como el que mañana, apareció. fría y nublada, estuvimos más preocupados por lo que pasó la noche anterior. No lográbamos disfrutar de nuestro escape. Mis papás nos dijeron que no nos alejáramos de la cabaña, y mis Lo hermanos peor es solo que digo lo hablaban del de violador y qué aparece podía haber ahí. sido y cómo sería el plan más adecuado para defendernos si alguien nos atacaba en un lugar como ese. Yo los Desenfundan veía la casi pata de cabra hasta y empiezan. divertidos con los planes, como si estuvieran viviendo su Péguelo, propia péguelo. película de terror. Por allá, ay, ya usted sabe. Y un machetazo se lo Ya da. estábamos adentro y ellos Quizás seguían platicando. una en la sola en sala. el pecho y se la fuma, ¿no? Y Ay, entonces, papá. detrás de mi cuarto, Déjalo, cortando la escuché todavía tiene matica. más camisa, resultados. Estoy preparando para fumarla. Salí para escuchar bien qué decían los vi Obvio, pegados a la ay, ventana. papá, el cannabis. Hay algo ahí. Ahí tiene que aparecer su Detrás de sus foto, perro, árboles. con el porrito. Mira. Me acerqué a ellos para decirles que por favor no bromearan con El eso. porrito. Pero Voy a pude ponerle ver cómo se porrito movió de un poderoso. árbol a otro. Una Voy a figura ponerle negra, porrito enorme, como a de Vale 1,90. No estaba mucho más de 40 metros de nuestra cabaña. Le dijimos a mi papá lo que estaba ahí, pero le pedimos que no saliera a revisar. Sugirió que fuéramos en la camioneta al pueblo para buscar al señor de la cabaña, pero la verdad preferíamos no tomar esa carretera en ese momento. Era demasiado solitaria. Uno de mis hermanos se ofreció a bajar corriendo por el sendero, que llegaba hasta el pueblo de forma más directa, pero evidentemente tampoco era buena idea. Así que solo salió mi papá y se acercó hasta el lugar que nos habían señalado, donde había más señal, y ahí esperó hasta enviar un mensaje. Se tardó unos 20 minutos en regresar, mientras el mensaje salía, y el señor le respondía que ya Ay, iba para allá. ¿qué haría esos 20 minutos? Para este momento nos dimos 20 cuenta minutos que ya se nos es había tiempo pasado toda la suficiente para un tarde. rapidín. De una Estaba vez se por le digo. oscurecer de nuevo. Y afuera de la cabaña, todo parecía tener un filtro azul. Y la niebla ya era tan espesa que más bien parecía una llovizna. El filtro de esta Era un grave. paisaje filtro. de verdad muy bonito. Y por un momento, ya sabiendo que el señor iba a llegar en cualquier momento, yo sentí que hasta nos empezábamos a relajar. Señor, viene Jesús por ellos. Es nuestra imaginación Sí, a lo claro. mejor, ¿no? Ay, Dios Les dije. mío. Quizás solo era alguien que iba pasando por la vereda y ni en cuenta de nosotros. Y míranos a nosotros aquí todos asustados. Los demás quisieron coincidir, excepto mi mamá. No, sí hay algo raro. Ayer que te fui a revisar en la noche, vi clarito que había alguien parado afuera de tu ventana. No te quise asustar, pero por eso me quedé ahí contigo. Y la siguiente hora se la pasaron mi mamá y mi papá peleando en el cuarto, discutiendo sobre por qué Severo. no le había dicho a mi mamá lo que había visto. Pero mi mamá también tenía... Lo que algo pasa que fue que no vio había la moza dicho. por allá, perro. La moza con el Escuchamos peladito unos le fue a pasos en reclamar la madera, quincena. afuera, y nos acercamos a la puerta pensando que ya había llegado el señor, pero no vimos a nadie. Antes de que pudiéramos ir a decirle a mis papás, escuchamos una risa a lo lejos, Parce, la risa de Beto, también. weón, por allá. a la vez muy cerca. Yo creo. No, Todos lo pobre escuchamos. Mis papás salieron corriendo del cuarto, Quizás. y entonces escuchamos algo más. Algo se movía en el cuarto de mis hermanos, tan fuerte
que hasta movió algunas Yo cosas creo que- colgadas en la pared. Que el man que está contando ayer era un filósofo. Corrieron para ver quién estaba ahí, pero no había nadie en el Quizás. cuarto. Ese andaba Se con volvió la... a mover. Ah, lo John Z por allá. Casuleado. Salimos corriendo al carro, y justo cuando mi papá iba a volver por la bolsa de mi mamá y su cartera, llegó el señor en un pickup con algunos muchachos. Mi papá le hizo señas y le dijo que había alguien allá adentro, y se bajaron todos corriendo para revisar la cabaña rincón por rincón. Eventualmente lograron encontrar algo. Una especie de refugio, construido en las paredes interiores, con ropa, restos de comida. Alguien había hecho un hoyo por una de las Culo de esquinas del indigente techo allá adentro de esa cabaña, y había parce. estado ¿Cuánto habitando esta apuesta? cabaña, al parecer, Era en Brandy. toda ella cuando no había huéspedes. Era usted, perro. ¿No Se se revisaba acuerda ya que usted cuando me alguien dijo por llegaba a allá que pasar se el había fin quedado a de dormir semana? en una casa? Severo, parce. Lo más horrible fue que por esta pared podía llegar al baño, a la regadera. Uy, pa' pegarte Sí, una porque cagadita, no, Que huevón. no había manera de que pudiera haber visto hacia adentro. Yo no podía dejar de pensar en lo que había sentido, en cómo lo sentía arañando esa pared, a unos centímetros de mí. Por la sala y por el cuarto de El mis bollo no le hermanos, salía. donde lo escuchamos por última vez, Sí, esa ya estaba rasguñando las paredes. rendijas que A me ver si sí permitieron salía o no. observarlos. Decidimos entre todos no hacerlo público, pues sabíamos que la cabaña era la única forma de mantenerse económicamente del señor, y él nos aseguró que no sabía nada y que lo iba a resolver. Pero por lo que supimos, nunca dieron con la persona que se escondía ahí. Para cuando terminaron de revisar todo, eran casi las 5 de la mañana, y aunque el señor nos invitó a quedarnos, en ese momento, a esa hora, decidimos regresarnos a casa. 2 años después, cuando pudimos volver a tener vacaciones, preferimos volver a la playa. Si pilla, perro, hay que ir a las No sé playas qué de vayan a Bolivia pensar para pasarla conmigo, bien, pero huevón. voy a compartir con ustedes la experiencia Obvio, en más el hotel aterradora que he Salmar. vivido. El recuerdo más feo que tengo hasta hoy. A mí siempre me ha gustado tener citas fuera de lo común, y esto que voy a Oiga, platicar les ocurrió Tinder, cuando recién empezaba a Omegle. salir Si con ve, una perro, chica que es mi Omegle. El esposa. Instagram por Omegle. Tenía amigos scouts. Yo le dije que me eso era invitaban malo, mi perro. constantemente con ellos a sus caminatas, pero nunca acepté. Sin embargo, cuando me hablaron de una cascada muy linda que se formaba no muy lejos de la ciudad en épocas de lluvia, me interesó. Decían que tenías que caminar unos 10 kilómetros para llegar, 10 kilómetros en la nada, pero que era un lugar perfecto y que valía la pena. Y yo pensé que era la aventura indicada para perderme todo un día ahí con mi novia. Cuando se lo propuse aceptó contenta y se preparó. Tenía hasta el calzado correcto Ya para él sabe ir. que iban a hacer por allá en la cascada. Yo no, huevón. pero en ese momento no me importó. Le dijo a Manuela si quería ir a una Iba casa. recordando Sí, bien Santa las instrucciones Manuela. en el camino. Bueno, más bien los detalles que habían dado mis amigos para llegar hasta allá. Dejamos el auto en el mismo lugar que ellos, en un descanso junto a la carretera, y me puse a buscar alrededor la vía del tren que tenía que seguir. No había problema porque si seguía la vía, no me iba a perder. El único detalle El es tren que, de según GTA, dijeron, huevón. teníamos que ¿Cuánto pasar por apuesta? un puente donde no había más espacio para el Ajá. tren, aunque la verdad en esa ruta ya era raro cuando pasaban. Y tal como me habían descrito, no muy lejos de la carretera estaba el túnel. Se alcanzaba a ver. Un túnel que atravesaba un cerro de unos 200 metros de largo. Sí daba algo de miedo, pero así iniciaría nuestra caminata, con un túnel. Ya desde el inicio era emocionante. Ya estábamos haciendo algo que no habíamos experimentado jamás. Atravesamos el túnel. Caminamos no más de 20 minutos sobre las vías del tren, cuando ya se habían quedado muy atrás todos los sonidos de la carretera, cualquier señal de civilización. Y no sé qué le iba platicando a mi novia, algo seguro intentando impresionarla, cuando me pidió que me callara ¿Qué le estaría y comentando? que pusiera atención a lo que estaba enfrente.
A lo lejos, a unos 400 metros, ya se veía el puente, pero antes de eso... Lo peor es que el la man verdad, llevaba 1 metro para medir los se 400 veían metros, dos ¿o yo? figuras negras, agazapadas, a ambos lados de la vía, una enfrente de la otra. Al principio no sabíamos qué eran. Parecían un par de animales. La verdad, no lográbamos encontrarles forma, pero seguimos caminando hacia su dirección. Eran Y no habíamos desmontados. avanzado 5 pasos cuando No, perro, igualito logramos usted, ver cómo weón. se incorporaban. Igualito los Eran varios 2 montados. personas, 2 Y hombres, entonces el grupo. vestidos de negro. Traían como abrigo largo los dos, al menos hasta las rodillas. Y sin decir nada, voltearon hacia nosotros y comenzaron a caminar. Mi novia me dijo que volviéramos. Le dije que no podíamos cancelar todo por unos locos en la vía del tren, pero insistió. Se sentía mal. Parce, Tenía eso era un mal grupo de ñeros que presentimiento. los iban a robar. ¿Cuánto apuesta? Mientras discutíamos, los tipos ya estaban a unos 100 metros de Se era nosotros, acá. caminando despacio pero Quizás, firmemente. parce. Y entonces Se vi le que robaron uno hasta traía la algo dignidad a esos manes. largo, que brillaba. Estaba casi seguro de que se trataba de un machete. Una sola en el pechuelo, Puma, una sola en el pechuelo, Puma. Párenle la macheta. Una sola en el pechuelo, Puma, una sola en el pechuelo, Puma. Evidentemente, al ver eso, la le hice pate caso a mi cabra. novia, y en ese momento Era empezamos a una caminar de flexicueta. regreso, apresurando el paso pero sin correr, porque ellos caminaban a la misma velocidad que nosotros, pero sentíamos que si corríamos, ellos lo harían también y yo no estaba tan seguro de que pudiéramos mantener el paso hasta llegar al auto. Yo no les decía nada, pero no dejaba de voltear. Quería que vieran, que supieran que yo estaba listo, que los estaba esperando, que no nos iban a tomar por sorpresa. Vi una rama delgada pero lo suficientemente fuerte y larga como para defendernos si era necesario, y la recogí. Le dije a mi novia que Una pasara rama lo que con pasara, un machete. si nos alcanzaban, Sí, ella ¿sabes? corriera hasta llegar a la carretera sin voltear ¿Se hacia acuerdan lo atrás. de los payasos asesinos? Igualito. Ya estaban a unos 50 metros de nosotros cuando volví a mirar atrás para verlos, y uno de ellos se Y el salió man de la sigue vía teniendo las medidas y se perdió exactas. entre los 50 arbustos que subían el metros. cerro, Ay, a uno papá. de los Obvio. costados. A mejor las del Del otro lado dragoneante. de la vía, Sí, a ¿sabes? unos metros, había un arroyo, Y Dragoneante. fue más y luego corticas. también un cerro. Quizás. Estábamos en un cañón. No había nadie que nos pudiera ayudar o escuchar si algo pasara en ese momento. Apresuramos el paso hasta casi comenzar a trotar. Y a lo lejos vimos por fin Hay el que cerro y jalarle el al túnel. ejercicio, perro. Si lográbamos llegar allí, ya estaríamos muy cerca del coche y de la carretera. Estábamos ya a unos pasos del túnel cuando empezamos a correr. Cuando lo hicimos, volteé y vi que en efecto, el tipo que seguía en la vía venía corriendo también detrás de nosotros. Pero al llegar al túnel no entró. Nos paramos más o menos a la mitad de este, ya cuando la oscuridad hacía difícil que nos pudiera ver. Y notamos que ya no estaba en la vía, a la entrada del túnel. La Parecía que verga, no se habían dispara el dejado tren en por paz. encima. O al menos eso quise Sí, pensar ¿sabes? en ese momento, pero Imagina uno mirar mi un novia se marica en detuvo, chanclas pegado del justo a la techo. mitad. Ay, papá. no dejaba de repetirme que no quería salir, no Un quería Batman hacerlo, no chanclas quería pegado al avanzar, techo. a pesar de No, que Sebastián, literalmente mi. veíamos la luz De al por allá, final ¿qué del se túnel, No, dice? no, y de ahí ya estaríamos muy cerca del carro. Pero a ella le dio una especie de ataque de pánico y yo no sabía qué Va hacer, sabiendo las medidas cómo y todo y ayudarla. dice que es Me historia pidió que real. regresáramos y yo sentía que nos iban a estar esperando, ¿sabes? pero al final acepté. Y regresamos muy despacio hacia ese extremo del túnel, donde hace un momento atrás nos veía uno de estos tipos. Salimos. Ya no había nadie. Echamos un vistazo alrededor, a los matorrales y nada. Le dije que nos fuéramos hacia el arroyo, al lado contrario de por donde habían desaparecido. Así lo hicimos y tardamos casi 40 minutos en cruzarlo y subir al Le cerro. dieron la vuelta primero. Encontraron que- una Si gira ve, y perro, por fin iban pudimos regresar a la cronometrados y qué tales. 40 Habíamos rodeado minutos. tanto, habíamos terminado tan lejos. Man, que es luego una tuvimos que lámpara, ¿o yo? caminar sobre ella como 1 kilómetro hasta llegar al coche. Y no pasó ni un solo carro mientras caminábamos por la carretera. Pero aún así,
Cuando corrimos al auto y lo encendimos, nos empezamos a reír. Era surreal lo que nos acababa de pasar y hasta Cagados de la risa los manes Eso por que allá. luego no nos burlábamos de nosotros mismos por prende. habernos asustado. Sí, ¿sabes? está Seguramente por la sin parte de razón. atrás del carro, en las sillas de atrás. Se Avanzamos való un el poco por la carro, ay carretera papá. para Toca regresar a la bajarse a entrada empujarlo, del ¿me camino entiendes? que llevaba a la vía del Qué tren. pesado, empujar el Y ahí carrito. podíamos ver la entrada al túnel. Y dice, no Y se cuando abre el lo carro, hicimos, espere. Vimos a las dos figuras Todavía Y de no nos los, mate. vea, ahí llegaron los manes a ayudarlos a a ambos empujar. lados de la Ah, vía, ya pero usted entre los sabe. matorrales. Nos estaban esperando, dijo mi novia. Todavía nos están esperando. Les comencé a pitar por alguna razón, quizás envalentonado por ya estar en el auto, a punto de tomar la carretera para volver. Y cuando nos vieron, se echaron a correr hacia nosotros como desesperados. Y yo apenas pude dar vuelta en el estrecho camino para volver a la carretera, cuando ya estaban unos pasos de nosotros. Se veían muy raros. Eran demasiado blancos, demasiado güeros, como si no fueran de ahí. Eran de Bogotá, socio. Mero rolo. De ahí vivía un amigo. Y le hablé y Eran le los pedí manes de llegar a su camino hacia el casa para terror. que mi novia se calmara, porque se había XD. empezado a sentir muy mal por el ¿Ustedes se han miedo. pillado la película detrás del último? No hay nadie. Ay, papá. Le contamos a No, mi ya amigo no. lo que nos había pasado, y estaban también sus papás. Su mamá estaba preparándonos un té para el susto, cuando su papá empezó a regañarlo por haber ido ahí antes, y a nosotros por haber ido también después. Y es que parece que era bien sabido, y luego comprobamos al platicar esta experiencia a otros conocidos, que esa zona es muy peligrosa todavía, que no recomiendan a la Porque gente no pasear matan por un ahí. tombo Qué o peligro, algo, no sé. perro. Que desde siempre fue Quizás. conocida por su fuerte carga magnética, hasta motivo de estudios. Pero de años recientes a la fecha, gente muy rara, satánica, había empezado a frecuentarla. Como en un flechazo, al saber de esto, recordé todos los dibujos extraños que vi en el túnel, y que en ese momento ignoré pensando que eran simples grafitis o bromas de vagos. En cierto momento agradecí de habernos salvado de esos dos tipos. ¿Dos?, preguntó mi novia. Y el otro tipo disfrazado, que se escondió antes que ellos en los arbustos. No supe qué decirle, pero era claro que los dos vivimos una experiencia distinta aquel día. Te dije, Voy a David. contarles la experiencia Usted está más de dealer bizarra por allá y vendiendo en espeluznante todo que me ha lado. tocado vivir. Peligroso, Nos pasó mío. justo cuando mis Hasta papás llegó habían por allá comprado en una casa cascada. porque Sí, trabajaron ¿sabes? mucho Con la por novia, años. Esa era la, Uy, qué la caballo. cascada de Una Melgar. casa lejos del centro de la ciudad, Uy, qué en kawaii, una zona no es mucho más suficiente, tranquila. toca buscar otra Sí, manera. Un Santa fraccionamiento Guay. que de hecho apenas se había construido y cuyas casas apenas empezaban a ocupar. Tocó ponerse de Era de Rappi. clase media pero muy seguro. Nuestra casa estaba en una privada de unas Para ir en 30 la cicla, viviendas, ¿no? y teníamos Pegando guardia de por- Obvio, en la burra. más de la mitad de las casas. Y aún se seguían pegan vacías los cuando filis nos y mudamos arranca a nosotros. volar en la burra. Ay, papá. La burra voladora. Semanas Se antes le de la olvida mudanza, que tiene gravedad y yo había empieza a volar. conocido a un chico por Facebook, Quizás. en un grupo de anime, de hecho, y aunque no Uy, teníamos mi amigos en otaku, común, parce. pronto nos empezamos a llevar muy bien. Ve aquí Él la no voz. era de cerca del rumbo, vivía en Quizás. el otro extremo de la ciudad. En todo lo que y llevo me he eventualmente visto se animó 3 a animes, invitarme a perro, y salir para ustedes como 1000. conocernos finalmente en persona. Viciados de mierda. Listo. Como yo no quería ir hasta el centro, le dije que si él se acercaba hasta mi casa, aceptaba. En Y le serio, platiqué es de un centro temporada de comercial no Nanatsu muy en lejos de día. donde me había mudado, y que aunque apenas tenía unos cuantos De locales Nanatsu no, abiertos, fue ya Shingeki, tenía mi cine perro. y lugares para comer. Ay, dijo que se iba a ver Naruto en Aceptó un día. vernos ahí el sábado Digo, en una siguiente. semana. En un día, obvio, en un día. Obvio. Aprovecharía que mi papá trabajaba y mi mamá iría a una fiesta de cumpleaños con mi hermanita, cerca de la otra casa donde vivíamos. Eran las 6 cuando salí de casa. El centro comercial estaba a unos 20 minutos caminando, así que decidí irme así hasta allá. Pero justo cuando iba El man saliendo, vivía en me Latinoamérica. llamó la atención una figura. Quizás. Detrás Porque de el una centro cortina comercial de queda casa de cerquita. enfrente. Todo le queda cerquita, papá. Sin duda, alguien se estaba asomando desde ahí, hacia nuestra casa. Le mandé mensaje a mi mamá, que tenía el teléfono de la caseta de guardias, para que lo reportara. Según yo, esa casa aún estaba vacía y no me daba nada de confianza. Seguí caminando hasta mi destino.
La colonia me gusta mucho, pero me gustaba todavía más en aquel entonces. Tranquila, más no poder. Y así llegué al centro comercial. Igual que las colonias alrededor, semivacío. Había largas zonas solitarias, pasillos que parecían salidos más de una película de zombies que de un centro comercial real. Entonces, noté que alguien me seguía. Al principio me asusté, pero me calmé cuando vi que se trataba de una señora. La cucha, Una parce, que no le señora, gusta pero que muy jueguen lacio. fútbol. Esa Negra es, como su perro. ropa, El viejito. extremadamente delgada, Esa pero es el muy alta, viejito. mucho más alta que yo, como de 1,80. Un viejito que De levantó todo nuevo me enojado. empecé a sentir rara cuando noté que caminaba Enojadísimo. a la misma velocidad que yo, unos metros atrás. Así que cuando llegué a la primera tienda abierta en ese pasillo, me detuve para que ella me pasara, pero se detuvo también. Mientras yo veía la tienda, ella veía un local vacío. Empecé a caminar de nuevo y llegué hasta la fuente en el centro de la plaza donde esperaría a Jorge, el chico. Jorge, Aunque yo curioso. había llegado un poco antes de lo acordado, le envié un mensaje para El decirle que se curioso, apurara, por perro. favor, porque había una señora rara siguiéndome de cerca y el centro comercial estaba mucho más solitario de lo que yo había pensado. Me dijo Estaba que en si pandemia, quería mi esperar perro, en el Venezuela. piso, Ah, cerca de está la en salida del Venezuela, estacionamiento, obvio. que ya no tardaba en llegar. Venezuela y en Pues sí, pandemia. cuando Ay, hay un Me papá. centro daba más miedo comercial. subir hacia aquella zona, mucho más Centro solitaria. comercial vacío. Al menos ahí donde estaba, había varios locales abiertos alrededor. Por los reflejos en la ventana de una tienda frente a mí, pude ver que la señora, con su pelo largo e inconfundible, estaba justo arriba de mí. Justo sobre mí, pero en el piso de arriba, asomándose, mirándome. Estaban Pero no hice acosando al ningún mano, movimiento. men, no. Quise aparentar que no la había Suavizaje. notado todavía. Tan solo mandé un nuevo mensaje, lo más disimulado posible. Por favor, apúrate. Sigo en la fuente. Y entonces vi por el reflejo de la ventana cómo esta mujer revisó algo en sus manos. Estaba revisando un celular. Iba a ser Maldita sea. mero tiroteo allá en el centro En ese comercial. momento todas las señales que no había tomado en Esa es la cuenta típica cucha me cayeron calladita, como ¿me un balde de entiendes? agua fría. Me había citado con un completo desconocido, al que solo había visto en 2 fotos. Y lo más obvio de lo que no me había dado cuenta, aunque me había dicho que no conocía el centro comercial, minutos antes me pidió que lo esperara en la entrada al estacionamiento del segundo piso, algo demasiado específico. Le volví a escribir. Le dije que ya me sentía mejor, que hasta me sentía tonta por haberme asustado, y que iba a subir a esperarlo al estacionamiento. Me dirigí hacia las escaleras, pero en el último momento corrí hasta la entrada principal donde, por suerte, estaba un taxi libre al que me subí y le pedí que me llevara a mi casa. Mi casa. Al llegar a la privada me recibió el guardia. Mi casa, yo Me me dijo acuerdo lo sí que habían pasó logrado ayer ver a con la mi persona casa, parce. que le había dicho a mi mamá. Que sí había un intruso en la Que casa usted de puede enfrente. ser tan bobo, parce. Sí, ¿sabes? Dijo que había salido No. corriendo un poco después de mí, cuando él apenas iba a revisar la casa. Era un hombre de unos 50 años, como de 1,80, muy delgado, que llevaba peluca, lacia, larga, Slenderman. y ropa negra de mujer. Slenderman con peluca, ¿no? Era Mero la tráfico. señora que me Sí, había ¿sabes? seguido en el centro comercial. Pero otra vez, sí, ahí. Mi única reacción fue entrar a Facebook en ese momento, y el perfil de Jorge ya había desaparecido. Que el man se fue a través a buscar empleo, pues lo Aunque ya rechazaron vive porque gente era en muy esa feo, casa ¿sí me de entiendes? enfrente, cuando salgo y esa luz está apagada y esa ventana está abierta, Arrimas. siempre tengo el mismo recuerdo La aterrador. rima, perro. Ah. Cuando salgo y la calle Hoy está se sola, improvisa. siento que Improvisando voy a yo lo estrangulo. parado en esa ventana. Oh. ¿Y ya? ¿Solo eso? Y ya, ahí quedó. Están ¿Qué mejor las del historias, Dragonete, hombre. quizás, parce, qué historias tan valemondas?
Una mierda de historia. Igual sistema.